Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor porque una vez más podemos compartirse su palabra, una vez más podemos compartir esta reunión de recordación. Y en esta mañana quería que pensemos acerca de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Sabemos que la Biblia habla mucho de ese amor, podemos ver ahí en Juan 3:16, también muy conocido Romanos 5:8, pero en esta mañana quería que podamos leer en 1 Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice así: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y pensaba que muchas veces no tomamos dimensión de las cosas que Dios nos da. Nuestra salud, nuestra familia, un plato de comida en nuestra casa. Pensamos que es algo cotidiano, algo normal, pero ese es el amor de Dios que nos brinda esas cosas. Que en esta mañana podamos pensar acerca de ese amor. Fue tal el amor de Dios que mandó a su único Hijo a morir allí en la cruz por cada uno de nosotros, a morir allí en la cruz para poder perdonar nuestros pecados, a morir allí en la cruz para poder tener la vida eterna. Que en esta mañana podamos recordar ese momento, que podamos recordar a nuestro Señor Jesucristo y poder dar gracias por esas cosas que Dios nos da. Que sabemos que por nuestros propios medios no podemos obtener ni el perdón de pecado ni la vida eterna. Pero gracias a que Dios mandó a su único Hijo a morir allí en la cruz, nosotros tenemos el privilegio de tener el perdón de pecados y la vida eterna. Que en esta mañana podamos recordar acerca del Señor Jesucristo y recordarlo todos los días en nuestra vida también, no solamente hoy, sino que podamos recordarlo siempre y poder ser agradecidos de ese amor que Dios nos da a todos nosotros. Que Dios los bendiga. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy.
sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me
muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.
Queridos hermanos, gracias por estar allí del otro lado. De esta forma poder nuevamente compartir un mensaje que es de parte de Dios, poder escuchar su voz en esta mañana. Recién recordábamos a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Que bien hace recordar. De algo vamos a hablar también en breve y pensar que estamos aquí por su gracia, porque Él nos sostiene, porque Él desea que hoy estemos juntos también por este medio y compartamos, estemos en comunión como iglesia, a pesar de las circunstancias que vivimos. Es un privilegio poder compartir nuevamente la palabra para mí con ustedes, un privilegio poder abrir la escritura y leer el consejo de Dios, la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar y compartir en esta mañana. Padre Celestial, entramos delante de tu presencia una vez más. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente, Señor, en medio nuestro en este momento, porque sabemos que tú nos amas, porque sabemos que ese amor fue tan grande que se manifestó en tu Hijo Jesucristo, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Porque confiamos, Señor, en tus promesas y sabemos que un día te veremos, estaremos ante tu misma presencia, Padre, mirándote y alabándote, adorándote por la eternidad, Señor. Gracias por esta promesa que sentimos que es real en nuestra vida y así lo vimos cada día. Padre, quisiéramos en este momento que nos ayudes, Padre, que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos a tu voz, a escuchar tu voz, a poder encontrar, Señor, en tu palabra este mensaje, esta enseñanza, este consejo que siempre necesitamos para vivir día a día. Padre, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, pensaba en compartir en esta mañana un mensaje que sea adecuado para el tiempo que estamos viviendo. La verdad que son muchos ya los días que llevamos con esta situación. Se hace cada vez más pesada la carga. La carga en muchos sentidos, desde lo emocional, desde lo laboral, desde las relaciones, desde todo lo que hasta antes de la pandemia, hasta antes de la cuarentena hacíamos, y hoy ya meses después nos vemos totalmente cambiadas nuestras rutinas. Esto es una parte también de esta rutina cambiada, ¿no? Tener reuniones online, que tienen su lado lindo, de poder grabar algo, compartirlo, llegar a más hogares. El otro día me decía un amigo que estaba entrando al canal de YouTube y viendo algunos mensajes de la iglesia, y sin duda que es de bendición. Toda la parte tecnológica, el poder llegar a personas que por ahí nunca fueron a la iglesia, nunca tuvieron la intención de ir a visitar una iglesia, pero por medio de un mensaje grabado pueden escuchar la voz del Señor. Y nosotros sabemos bien que Dios utiliza toda situación para ser de bendición. Incluso todos los males, dice su palabra, han sido y serán para nuestro bien. Descansamos en los propósitos del Señor. Pero pensaba en compartir algún mensaje a esta altura, donde ya estamos, la verdad, que un poco cansados, agotados de toda esta situación. Y el Señor nos pide y nos llama a que sigamos adelante, que sigamos caminando, que sigamos confiando. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a pedir que me acompañen en el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Vamos a ver una historia que la vimos muchas veces. Por ahí estás mirando este mensaje y es la primera vez que escuchás esta historia. Y aquellos que conocimos al Señor hace muchos años, hemos visto en la vida de Jesús muchísimas enseñanzas que son las primeras a las que uno accede, porque son las enseñanzas más utilizadas en la escuela bíblica para los chicos. Los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, todas sus enseñanzas, obviamente su sacrificio, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Lo recordamos en las Pascuas, lo recordamos en Navidad, con su nacimiento. El nombre de Jesús es tan común y tan utilizado porque es central tanto en nuestra vida, para aquellos que una vez creímos y depositamos nuestra fe en Jesús, como para los que no están dentro de la iglesia, los que no han entregado su vida a Cristo, a Jesucristo.
Así todo, Jesús sigue siendo el personaje central, porque es la manifestación del plan de Dios para con el hombre. Jesús, el mismo Dios, quien tomando forma de hombre, como dice allí en Isaías, tomando forma de siervo, yendo a la cruz, da su vida por cada uno de nosotros. Y cada una de las historias de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tienen una riqueza tremenda. Y cada vez que las leemos y las releemos, el Señor habla nuevamente a nuestros corazones. Y eso pasa con este pasaje que tantas veces leímos de Mateo capítulo 14, que también lo encontramos en el Evangelio de Marcos y en otros evangelios también. Vamos a leer a partir del versículo 22. Acompáñenme con la lectura, ¿sí? Luego de la alimentación de los 5.000, ¿sí? El Señor venía a hacer este gran milagro, porque habíamos visto al Señor hacer milagros dándole vista a un ciego, haciendo caminar a un paralítico, curando algunas enfermedades, sanando un leproso. Pero este es un milagro particular porque el Señor lo hace frente a miles de personas. Y es tremendo el alcance que tiene este milagro con respecto a otros milagros, donde muchas veces entre la multitud el Señor hacía alguna manifestación sobrenatural y los que estaban allí le veían, pero me imagino que los que estaban un poco más lejos o otras las personas no habrían visto qué había pasado y por ahí se perdieron ese milagro, aunque después lo vieron al leproso sanado o al ciego con vista o al paralítico caminar. Pero seguramente este milagro fue tan masivo que causó estragos en aquellos que estaban allí. Seguramente en sus corazones de decir, ahí está, este es verdaderamente el Hijo de Dios, este sí es el Mesías, el anunciado. Y luego de ese acontecimiento, dice en el versículo 22, acompáñenme del capítulo 14, vamos a leer esta historia. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí nomás con la lectura. Y vamos en esta mañana a compartir el mensaje centrado en tres frases que están en el versículo 27 de este relato tan rico que hacemos bien leer y releer una y otra vez porque tiene muchísimas enseñanzas, pero hoy el eje de este mensaje lo vamos a centrar sobre estas palabras del Señor Jesús, que yo las tengo marcadas en rojo en mi Biblia, y dice el versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren, en estas tres frases que el Señor dice, cuando se acerca en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, a sus discípulos, ellos estaban yendo de un lado de la orilla al otro lado de la orilla, el Señor se había ido a orar, había dispersado a la multitud, porque evidentemente después del milagro tan grande que había hecho con los panes y los peces, me imagino que todos lo querían coronar como el rey, y el Señor no había venido a ser coronado rey, sino que había venido al mundo a morir y a ser crucificado por los pecados de todos aquellos que allí estaban. Y el Señor dice que se aparta, les dice a sus discípulos,
con ligereza, vayan al otro lado, que yo los encuentro al otro lado. Los obliga a subir a la barca, a salir del medio de la multitud, a embarcarse en ese mar, en ese lago, y cruzar la ribera al otro lado. Y dice que pasaron horas porque cuando acontece este encuentro, cuando empieza a sobrevenir la tormenta, los fuertes vientos, las aguas que inundaban la barca, y estaban allí todos sus discípulos con miedo porque el viento le era contrario. Dicen, al lugar donde iban tenían el viento en contra y no podían seguir adelante, pero sin embargo ellos seguían porque obedecían a su Señor. Y el Señor estaba orando, dice, antes de ese momento que relatamos y en el que vamos a centrarnos. Y qué importante, ¿no? Cómo nos deja esta enseñanza el Señor, que no es la primera vez que dice que Él se apartaba a orar. Lo importante de la oración. Como un ítem, lo ponemos en este mensaje, como una estrellita, como un asterisco, lo importante de la oración. En estos días, Dios me está hablando a mí personalmente de lo poco que estoy orando, de lo poco que tengo tiempo a solas con Él. Porque oramos en familia, porque oramos agradeciendo, porque nos acordamos de orar por los hermanos y algún pedido de oración y los miércoles. Pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando para la oración individual, para la oración personal? El Señor lo muestra como algo de base para su vida, para su relación con su Padre, con Dios, era tener tiempo a solas con Dios. Y eso es la primera enseñanza que me deja este pasaje. Cuando le dice a sus discípulos, vayan al otro lado, el Señor se fue a orar, solo. Y estuvo horas allí orando, meditando, a solas con Dios, con su Padre Celestial. Y dice que cuando vino esta tormenta, el Señor llega hasta sus discípulos caminando sobre el mar, caminando sobre el agua. Qué impresionante, ¿no? Esa imagen. La vimos hace un ratito. Una imagen que es de película, pero no dudamos que es real, porque es el poder de Dios, este Dios de milagros, este Jesucristo que estaba yendo allí al encuentro con sus discípulos en medio de la tormenta, en medio del conflicto, en medio de la tempestad, del problema, en un momento donde sus mismos discípulos no sabían qué hacer, se sentían solos, estarían abrumados por la tempestad, estarían con miedo, estarían con temor, pero seguían adelante y necesitaban la ayuda. En ese momento llega el Señor Jesucristo y ellos conocían su voz. Por eso dicen que lo reconocen. Cuando Él dice, imagino, ¿no? Entre la lluvia y la tempestad, tengan ánimo. Yo soy. Este nombre, que vamos también a ver un poquito de qué se trata. No teman. Miren, el Señor, esta palabra ánimo que aparece en este versículo, está en el Nuevo Testamento, no así en el Antiguo Testamento. Viene de una palabra griega, que no importa la palabra en sí ahora, pero su definición tiene que ver con tengan confianza, con Jesucristo mismo. Esta palabra que él usa como ánimo tiene que ver con el mismo Señor. Era una palabra utilizada por él, básicamente asociada a algún milagro o algo sobrenatural que iba a ocurrir. Miren, vamos a ver dónde aparece esta palabra ánimo, que les dice a los discípulos en ese momento de la tempestad, tengan ánimo. Esta misma palabra aparece en Mateo 9, capítulo 9, versículo 2, cuando el Señor le dice al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y allí el paralítico se levanta. Aparece también en Mateo capítulo 9, versículo 22. No lo busquen, pero Mateo 9, 22 dice que estaba allí esta mujer enferma de flujo de sangre. Y el Señor le dice a ella, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es una palabra asociada a un milagro. Y en este momento que los discípulos estaban en ese lugar, perdidos, angustiados, creyendo que iban a morir, aparece el Señor con su voz. Sus ovejas le reconocen al pastor y le dicen, ten ánimo, tengan ánimo, soy yo estoy con ustedes, no los voy a abandonar, no los voy a dejar. Miren, en este momento en el que estamos viviendo, en un momento difícil, con mucha angustia, con muchos problemas, donde la mayoría del tiempo no estamos bien, estamos inquietos. No tenemos la certeza de lo que va a pasar, ni con nuestra vida, ni con nuestros trabajos, ni con nuestra familia, con nuestra salud. En este momento el Señor se acerca a nosotros, su pueblo, a sus ovejas, y nos dicen, tengan ánimo,
tengan ánimo, yo estoy, no los voy a abandonar. Tengan ánimo. Y dice en Juan, capítulo 16, 33, lo vamos a ver allí, dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor a los suyos antes de ser crucificado, para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, qué hermoso es poder cobrar ánimo en estas palabras del Señor. El yo soy que aparece allí, ¿no? La segunda de las frases dice, tengan ánimo, yo soy. Y vamos a ver cómo estas dos palabras, tan chiquitas, tan simples, pero de un significado inmenso, dos grandes palabras, yo soy el que soy, el gran yo soy, el Dios de la antigüedad, el Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel Dios creador manifestado también en su Hijo Jesucristo, diciéndole a los suyos, no teman, yo soy. Miren, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés luego, cuando tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios se comunica, por primera vez Dios se comunica con Moisés, ya Moisés con 80 años, ¿no? Le dice, por medio de la zarza, por ese arbusto ardiendo, le dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ve y dile esto al pueblo, que crean en mí, que van en nombre mío, en nombre del gran yo soy. Y esta palabra, si lo buscan en Éxodo capítulo 3, van a ver que toda esta frase está en mayúscula. Hoy nosotros utilizamos las mayúsculas en los mensajitos de texto para darle relevancia a algo, ¿no? Cuando uno ve un mensajito de texto con mayúscula, dice, uy, este que me está gritando, me lo está diciendo para que lo entienda, para que me lo fije en mi cabeza, o porque quiere resaltar esas palabras que está poniendo en mayúscula. Bueno, el Señor resalta esas palabras en su palabra cuando habla del gran yo soy el que soy. Tenemos que darnos cuenta que no es nuestra propia fuerza, que nuestra confianza no es ciega, que nuestra fe no es ciega, que nuestra mirada no está puesta en cosas banales, en cosas terrenales, en cosas materiales, sino que está basada en Dios, en el verdadero y gran yo soy. Miren, busquemos en el Salmo 77, les voy a pedir que me acompañen con la lectura. Salmo 77, versículo 7. Dejen el señalador ahí en Mateo. Salmo 77, capítulo 7. Allí el salmista en uno de sus cánticos, de sus tantos cánticos, está clamando al Señor. Y miren qué importante lo que dice, ¿no? Cómo nos podemos reflejar en sus palabras. Salmo 77, versículo 7, dice así. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Versículo 10, mirá lo que dice. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hermanos, ¿se ha olvidado Dios de nosotros? ¿Se ha olvidado de nuestras necesidades? ¿Ha dejado de bendecirnos? De ninguna manera. Como dice el versículo 10, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es olvidarme de Dios. Dejar de recordar lo que Él es, el gran yo soy. Lo que Él hace en mi vida y lo que puede hacer. Sus propósitos no se desvanecen. Por más problemas que haya, por más virus que haya, por más pandemia, por gobiernos que haya, por problemas y situaciones que se sucedan, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo igual, el gran yo soy, Él está y su propósito no se va a diluir en ninguno de los problemas que nosotros tengamos, ni de las situaciones y conflictos que nos rodeen, porque es su diestra la que nos ha sostenido, la que nos sostiene día a día. Enfermedad mía es esta, me acordaré. Qué buen ejercicio acordarnos, hermanos, en esta mañana. No solo recordar con el pan y el vino, ¿no? Como el Señor Jesucristo mismo lo instituyó en la cena. Recordarlo cada día, mañana lunes, cuando nos levantemos.
recordar que su diestra nos sostiene, recordar que Él estará allí como roca firme para aferrarnos, que no nos va a dejar caer, que no nos va a abandonar, que siempre va a estar a nuestro lado, hacer memoria de lo que Él hizo y de lo que Él es, el gran yo soy. Es un ejercicio necesario. Miren, en Juan 18, versículo 4 y 5, dice el Señor dice la palabra que cuando llegan los judíos, no lo busquen, cuando llegan aquellos judíos, los soldados, los alguaciles, liderados por Judas para apresar al Señor Jesucristo antes de ser crucificado, allí en Getsemaní, dice que el Señor mismo les dice, ¿a quién buscáis? Y Él con sus palabras dice, yo soy a que vienen a apresar. Y dice que aquellos que le venían a apresar, aquellos que le venían a detener, caen ante Él, el poder de Dios. Cayeron a tierra, dice ante Él. En Marcos 14, no lo busquen, ante el sumo sacerdote Caifás, nuevamente aparece esta palabra, este yo soy, esta autoridad del Señor. Cuando Caifás, el sumo sacerdote, dice, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy, el gran yo soy. Y con solo eso Caifás dijo, esto ya está, esto es lo que necesitaba escuchar para que este sea crucificado. Está blasfemando, está diciendo que Él es Dios. Y allí lo manda a la cruz. Y podemos ver, ¿no? Para otro mensaje, todos los yo soy que aparecen en Juan, los 7 yo soy, miren, lo anoté rápido para que los recordemos. Es impresionante. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. No te olvides que Él es nuestro alimento. Yo soy la luz del mundo. Él abre nuestros ojos, disipa la oscuridad. Él hace que podamos ver, aún en los problemas. Yo soy la puerta de las ovejas. No hay entrada a los cielos por otro que no sea el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. El buen pastor, aquellos que somos parte del rebaño, sabemos que necesitamos de nuestro pastor que nos guíe. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y por último, yo soy la vid verdadera. Necesitamos estar cimentados en esta vida, en esa raíz, que Él nos alimente en nuestra vida espiritual. Miren, por último, dice, no teman. Veíamos en primer lugar, tengan ánimo. En segundo lugar, yo soy. Y establecemos y recordamos quién es Él. Porque tengan ánimo depende de mí. No teman, depende de mí. Ahora, yo soy, es la roca. Es un equilibrio, como una balanza. Tanto el ánimo mío para tener ánimo y para no tener miedo, me tengo que fundamentar en ese gran yo soy. Me tengo que agarrar de esa roca. No teman, sigan confiando, sigan remando. Dice que los discípulos estaban yendo a la otra orilla y el viento les era en contra, pero seguían remando. Miren, cuando leíamos en el relato veíamos como Pedro, que creen que es el Señor, y le dice, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Siempre miramos la parte mala de Pedro, ¿no? Se hundió porque no tuvo fe, la poca fe de Pedro. Pero miremos la parte buena de Pedro. Él fue el valiente, que no dudó de que era el Hijo de Dios. Tuvo miedo. ¿Quién no tiene miedo? ¿Cuántas veces flaqueamos? ¿Cuántas veces caemos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta en nuestra negación al Señor, en nuestras debilidades, en nuestras acciones, cómo le negamos, cómo nos hundimos? Y necesitamos extender la mano de nuevo para que el Señor nos tome y nos diga, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Seguir remando. Sigan confiando. Miren, hermanos, el mensaje en este domingo es este y terminamos. Sigamos confiando. El que comenzó la obra la va a terminar. Miren, el único lugar, ¿se acuerdan que hablábamos de la palabra esta del griego? La palabra ánimo, la traducción, que es la que habla Jesucristo, siempre antecediendo algún milagro. La única vez en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra, y no es nombrada por boca del Señor, es nombrada por sus discípulos cuando están allí con Bartimeo, el ciego. Y el Señor le da la vista a Bartimeo. Y dice que sus discípulos van hacia Bartimeo. En Marcos capítulo 10, versículo 49, le dice sus discípulos a él, vení, ten confianza, levántate, te llama. El Señor utilizó a sus discípulos con la misma palabra. Ten ánimo, ten confianza. El Maestro te llama. Y allí fue curada su vista. Recibió la vista Bartimeo. Hermanos, que nos podemos quedar en esta mañana con estas pequeñas reflexiones, ¿no? No solo que tengamos ánimo, que tengamos confianza en el Señor. No solo que toda esa confianza se sustente en el gran yo soy. Que estemos cimentados en esta verdad, que no son nuestras propias fuerzas, sino que son las de Dios. Y qué bueno en esta manera también terminar diciendo esto, ¿no? Como decían los discípulos a Bartimeo,
ten ánimo, ten confianza, te llama. El Señor está a la puerta, está llamándonos. El Señor está todo el tiempo queriendo cumplir su propósito en nosotros, cumplir su propósito en usted, cumplir su propósito en vos, en mí. Pero nosotros tenemos que dejar que Él actúe en nuestra vida. Dejar actuar a Dios. Dejar de lado nuestras propias fuerzas, nuestros propios planes y dejar que el Señor cumpla su propósito en mí. Si en esta mañana es la primera vez que escuchás esta historia, te quiero invitar a que conozcas a Jesucristo en tu corazón. Que Jesucristo no sea una figura pública, alguien que trascendió en la historia y que está escrito en este libro, en su palabra, en la Biblia, sino que sea aquel que cambia tu vida, aquel que le da un nuevo sentido a tu vida, que le da un nuevo rumbo a tu vida, aquel que haga que pases de muerte a vida. Mas a todo aquel que en él cree, le ha llamado su Hijo. Dice su palabra que Él nos ama de tal manera que ha muerto en la cruz por nosotros, por vos y por mí. Y está esperando que yo le reconozca como Salvador, que reconozca mi pecado, que le pida perdón para que Él entre a morar en mi vida, para que Él me salve y para que eternamente pueda disfrutar una vida junto a Él. Hermanos, que Dios nos bendiga. Sigamos adelante, sigamos remando hasta la otra orilla, porque no estamos solos, estamos de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga.